Estamos con Edwin Bedoya, él es el presidente de la CEDOCUD, organización sindical, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Entendemos que en el proceso de la lucha sindical, justamente en el 2025, marcan hechos importantes, como por ejemplo el tema de la lucha sindical por la reivindicación de derechos laborales, pero además de eso, entiendo yo que la central de la CEDOCUD se hará cargo del manejo o de la presidencia y el turno del Frente Unitario de Trabajadores para los próximos 2 años. Un poco hagamos una radiografía de cómo está la situación actual de los derechos sindicales en este año, y también veamos un poco cómo recibirá esta transición desde el Frente Unitario de Trabajadores. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a Huila Radio por esta entrevista. Bueno, la transición que se va a realizar el 1 de mayo hacia la CEDOCUD como presidente del FUT es una tarea muy complicada, compleja en estos años. Acordémonos que la presidencia del FUT por José Villavicencio y por el anterior compañero Marcelo Arellano en un año, y también el compañero Sánchez, que fue quien era el presidente del FUT en en los 4 últimos años, dejan marcado una serie de derechos que hemos venido luchando y que hasta ahora no se llegan a concretar. Es la lucha contra la libertad, en favor de la libertad de organización y sindicalización, la persecución de dirigentes. De hecho, nosotros tenemos en el 2019 tuvimos la huelga del pueblo, y donde participó el Frente Unitario de Trabajadores, y donde tuvimos un compañero dirigente perseguido y que falleció. Nuestro compañero Mesías Tatamuez fue prácticamente queriendo ser enjuiciado y fue empezado a investigar por la Fiscalía y murió con ese INRI, es decir, no, a pesar de la amnistía que le pusieron, nunca se dio la amnistía, y él fue uno de los perseguidos políticos que no tuvo ningún tipo de amnistía, y tampoco se arregló la situación de él jurídicamente. Es decir, hay una criminalización de la protesta social que se viene dando y que se viene agudizando a quienes se atreven a hacer organización sindical. Hoy tenemos varias organizaciones con las que hemos trabajado y hemos estado ayudándoles a conformar sindicatos: Arca Continental, conocido como Coca-Cola, los trabajadores de LAN, que ya desapareció esa empresa, desapareció General Motors. Tenemos los trabajadores de la cooperativa de la Policía Nacional, que en estos momentos también están siendo perseguidos por haber hecho un sindicato. Es decir, los trabajadores de La Palma, afiliados a la UGT, los trabajadores del Consejo Provincial de la CEOLS. Es decir, una serie de violaciones a los derechos fundamentales, y que por ello la CEDOCUD ha sido señalado como uno de los países peores en derechos laborales, y que ha sido llevado a los banquillos de los acusados en la OIT durante estos últimos 4 años. Es decir, no ha habido, ni siquiera han seguido las recomendaciones que la OIT ha generado. Entonces, en este panorama nos vemos embarcados, y asumir esta responsabilidad como la presidencia del FUT lo asumimos en un panorama muy complejo a mundial, porque además en el mundo se están dando este tipo de violaciones a los derechos. De hecho, hace unos 3 días yo tuve un Zoom con los compañeros de la Central Sindical Internacional, a la que pertenecemos también, y somos parte de ese ejecutivo, en donde se hablaba de los trabajadores de Bielorrusia que están siendo encarcelados, sindicalistas encarcelados. Se habló de la situación de Francia, una movilización gigantesca sobre los derechos laborales. En los Estados Unidos, la situación de nuestros trabajadores migrantes. Entonces, frente a todos estos hechos mundiales y nacionales, es lo que tenemos como una tarea, digamos, un reto para enfrentar estos últimos, en este periodo que nos toca asumir la presidencia del FUT. Un reto que asumimos, vamos a llevarlo a cabo con la solidaridad de nuestros compañeros de nuestras fraternas centrales sindicales del FUT, pero también de otras. La intención que tenemos es sumar más compañeros de las diferentes centrales sindicales, de los sindicatos, a que primero pierdan el miedo para el derecho a la organización. Segundo, empezar una campaña de sensibilización sobre la importancia de los derechos fundamentales. De hecho, la CEDOCUD entra desde este periodo de un proceso como eslogan de más derechos, más sindicatos, más derechos, más sindicatos, más democracia.
porque si vemos generalmente los países nórdicos tienen un alto grado de sindicalización y eso les da un equilibrio de poderes para discutir con la patronal. En los países nórdicos hay un 90% de sindicalización, lo que les permite tener, como digo, un nivel importante de discusión y ahí genera más democracia. Aquí tenemos apenas el 3% de sindicalización, es decir, los gobiernos de turno se han encargado de debilitar a las organizaciones sindicales con normativas para impedir la libre organización, con normativas para facilitar la contratación colectiva que es de mutuo acuerdo, la generación de dos tipos de código de trabajo, uno para el sector público, otro para el sector privado. Todos estos retos son los que tenemos y además la criminalización de la protesta social. Tanto es así que tenemos instituido en el Código Integral Penal el derecho a la huelga que está criminalizado. Entonces, todos estos hechos son los que nosotros de alguna manera queremos ir revirtiendo y de manera, como digo, a nivel nacional y a nivel internacional se están discutiendo estas medidas. Ahora, en ese sentido, si bien es cierto, hay un proyecto de ley que hace unos años atrás fue entregado al Pleno de la Asamblea Nacional. Entendemos que esta normativa está en el sueño de los justos, podríamos calificarlo de esa manera, en la Asamblea Nacional. Hay nuevas propuestas respecto a este proyecto normativo, un poco recordemos de la ciudadanía en este proyecto normativo que, bueno, son algunas décadas que todavía se encuentran en ejecución esta norma. Entonces, de cierta manera, ustedes van a hacer una actualización, están pensando tal vez realizar una entrega a la nueva Asamblea Nacional de cierta manera. ¿Cómo se está planificando respecto específicamente a este proyecto Código Orgánico del Trabajo? Bueno, desde que presentó con la presidencia del PUD el compañero Sánchez de la CEOLS y que lo siguió también Marcela, cuando presentamos aspirábamos a que la Asamblea empiece los procesos de discusión, de debate. De hecho, empezaron un primer proceso, se discutió en primera instancia, se hicieron algunos apuntes, pero ¿qué es lo que pasa con la normativa, digamos, y con el aspecto administrativo de las leyes en la Asamblea Nacional? Como hay varias leyes presentadas sobre el tema laboral, entonces la Asamblea, que desde nuestro punto de vista nos parece absurdo, coge todas estas propuestas de ley y las empieza a sumar a la propuesta nueva, es decir, lo que entorpece. ¿Por qué? Porque primero son leyes que ya tienen desactualizadas. Es cierto, se realizó con la perspectiva de ir integrando a una nueva filosofía del mundo del trabajo, a la nueva distribución del trabajo, es decir, a los nuevos procesos de producción. Después de la pandemia apareció otro tipo de trabajos, como los trabajadores de plataforma, el trabajador de la digitalización. Es decir, nosotros cogimos todos estos y lo englobamos en el nuevo Código de Trabajo en virtud de la mira de la defensa de los derechos fundamentales que están en la OIT. Derechos fundamentales que son 5: el tema de la eliminación del trabajo forzoso, el derecho a la organización, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la seguridad y salud en el trabajo, que es un convenio que recién se lo pone como fundamental, y el derecho a la eliminación de todas las peores formas de trabajo infantil y acoso laboral. Esos son los 5 derechos fundamentales que significan que los países deberían por lo menos tener normativas para defender esto. Y es lo que nosotros hemos impulsado en este Código de Trabajo. Sin embargo, como digo, la Asamblea, como prioriza otro tipo de aspectos, no se ha dado paso a la discusión ni a la conclusión, que hubiera sido bueno que ya se lo haga hace 4 años. Pero no se hizo eso y entonces nuestro nuevo reto es actualizar nuevamente y ver qué normativas hay de los artículos que hemos puesto podemos actualizarlo. De hecho, ya se presentó por parte del Frente Unitario y de la CEOLS un proyecto sobre el tema del trabajo de la sindicalización por rama que está dentro del Código de Trabajo, pero como la Asamblea actúa de esta manera que le cuento, no es que no trató el Código de Trabajo, mandamos este planteamiento sobre la sindicalización por rama y eso se le pone a tratar. O sea, a eso me refiero, que no hay una lógica en la discusión de la Asamblea. A pesar de que está en nuestro código, tuvimos que mandar otra propuesta parecida y
que se norme de una vez la sindicalización por rama, que es uno de los aspectos que estamos proponiendo. El tema del acoso laboral también. Si bien es cierto, ya el gobierno del Ecuador firmó el convenio sobre el acoso laboral y se han creado normativas, pero normativas que son insuficientes, porque la normativa de acoso laboral no es que le deja protegida a la persona, a la mujer o al varón que sea acosado laboralmente, no. Porque realmente esta normativa es muy débil, porque le pide pruebas al trabajador, y si no tiene pruebas, el trabajador sigue acosado y después le van acosando más, y el trabajador termina renunciando al trabajo, y por tanto su derecho fue violentado. Entonces estos son los aspectos que nosotros debemos enfocarnos ya en la nueva propuesta. Decirle a la Asamblea que recoja la discusión del Código de Trabajo y actualizar lo que se tenga que actualizar. No porque esto genere, y eso nosotros le hemos dicho, no porque una reforma laboral genere empleo, sino porque una reforma laboral mejora las condiciones de derechos, como lo dice la Constitución. La Constitución dice que hay que mejorar los derechos, no hay que retroceder en derechos, respetar los derechos adquiridos, respetar el derecho de organización, los derechos irrenunciables del trabajador, no retroceder, porque la Constitución nos da esta prioridad de ser progresivo y no ser regresivo. Entonces, me parece que los gobiernos actuales le han dado ese tónico de regresividad de los derechos, y por ejemplo en estos últimos días la Corte Suprema de Justicia saca un comunicado quitándoles la bonificación por desahucio a las personas que tienen que jubilarse. O sea, ¿dónde queda la Constitución cuando hablamos de que tiene que ser progresivos los derechos? Si la misma Corte Suprema de Justicia elimina un derecho fundamental, que lo estamos apelando y lo vamos a apelar en la Corte Constitucional, pero imagínense, o sea, ni la Corte Constitucional tiene claro lo que significan los derechos fundamentales, convenios ratificados por el Ecuador. Entonces, estamos involucrados en este tema, y además en el tema de las políticas de empleo, que nosotros hemos partido desde el punto de que hay que establecer un nuevo modelo económico distinto al que tenemos hoy día, y distinto porque se ha manejado con este mismo modelo económico atado a las recetas del Fondo Monetario Internacional y a las pretensiones de las multinacionales. Ese es el modelo que hemos tenido, y no podemos seguir este modelo que significa precarización laboral, precarización económica y deterioro de la vida de los pobladores del pueblo, y en específico de los ecuatorianos. Si bien faltan varios meses justamente para el tema de la marcha del 1 de mayo, un poco, ¿será esto el escenario desde donde marcará el tema de exigir al gobierno nacional el tema de la reivindicación de los derechos laborales, y capaz también el tema de una presentación, una reactualización del proyecto de ley de Código Orgánico del Trabajo? ¿Se ha planificado tal vez estos temas importantes que se están discutiendo en estos días, en estos últimos días? Bueno, nosotros nos toca desgraciadamente marchar a la coyuntura. Tenemos en este momento la demanda de inconstitucionalidad del tema de esta resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del desahucio. Tenemos también el tema de la libertad de sindicalización, que está siendo atacada. Tenemos varios temas coyunturales que nos toca dar respuesta, porque no podemos dejar abandonado esto, porque si dejamos abandonado nos siguen pasando este tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay resoluciones ministeriales, acuerdos ministeriales, hay un decreto que salió que reemplazó al decreto de seguridad y salud en el trabajo, que era el 2393, hoy es del 255, en donde prácticamente le quitan toda libertad a los derechos que teníamos los sindicatos para nombrar los delegados a los comités bipartitos. Se eliminó el organismo tripartito, que era el Comité Interinstitucional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde habían los tres actores fundamentales: los trabajadores, el gobierno y los empleadores. Es decir, se acaba el tripartismo aquí en el Ecuador. Mientras que el tripartismo puede conducirnos a mejorar las condiciones de diálogo social, aquí se están eliminando esas condiciones de diálogo social. O sea, por eso digo, no entendemos cómo un gobierno firma los convenios y los irrespeta. Y por eso nosotros nos sostenemos en lo que un poco decía este escritor uruguayo,
que los derechos de los trabajadores ya tienen que ser estudiados por arqueólogos, porque prácticamente están siendo enterrados y todos los derechos adquiridos durante miles de años, sostenidos por lucha y sangre de los trabajadores, están siendo botados al tacho de basura. Entonces, sí nos queda una tarea, como digo, difícil, pero es una tarea que la vamos a seguir haciendo y la vamos a seguir peleando. Bueno, paralelo al tema de la agenda nacional, también entendemos que dentro de las organizaciones sindicales pues se encuentra una plataforma de lucha de carácter internacional. En ese contexto quiero consultarle también que entiendo yo que la CEDOCUD es parte del Comité Ejecutivo de Central Sindical de las Américas, que entiendo van a reunirse y también analizar el tema de los problemas de los derechos sindicales que no solamente se enfrenta a nivel de Ecuador, sino también a nivel de la región y a nivel global. Así es, como le contaba, nosotros hemos venido teniendo violencia de derechos laborales a nivel mundial. La próxima semana tenemos una reunión en Buenos Aires donde se van a tratar temas cruciales y coyunturales que están en este momento. El tema de los trabajadores migrantes, por ejemplo, tenemos desde el día lunes el encuentro del tema de los trabajadores migrantes, su situación y las propuestas que se van a hacer desde nuestra matriz regional, que es la CCA, y donde el Comité Ejecutivo, que es la directiva de los países de Latinoamérica y el Caribe, y vamos a discutir las medidas que vamos a tomar, las acciones, las campañas de lucha que vamos a hacer a nivel de todos los países, enfocados en un solo objetivo: el respeto a la libertad sindical y a los 5 derechos fundamentales, por lo menos de la OIT, que eso es lo que nosotros vamos a tratar la próxima semana, y está enmarcado en todo lo que acabo de mencionar, es decir, violación de los derechos, acoso laboral, el tema de los trabajadores migrantes y los nuevos trabajos que se están dando los trabajadores de plataformas, por ejemplo, y las nuevas modalidades de trabajo. Se está también analizando el tema de la transición justa, que es otro de los temas que se está hablando. ¿Qué significa la transición justa? Es decir, pasar de la economía de fósiles, de la economía de los combustibles fósiles a una energía verde. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué va a pasar con los trabajadores que están en el petróleo, en las madereras? ¿Qué va a pasar? Entonces, transición justa significa también con trabajo digno, con empleos dignos. Entonces, estos problemas también vamos a analizarlos, y el tema de la inteligencia artificial, que también es otro de los temas que se van a analizar, porque también es uno de los problemas que nosotros tenemos. Si bien veíamos un peligro, el tema de la robotización, pero el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el tema de los empleos de los comunicadores sociales, por ejemplo, es un peligro porque dejaría en el desempleo a miles de trabajadores que están en estas áreas y en otras áreas también. No es que la inteligencia artificial afecta a una área, sino a varios aspectos. Entonces, todos estos aspectos de actualización, de ver nuevas maneras de lucha y de cómo fortalecer las organizaciones a nivel mundial. Ahora, bueno, si bien es cierto, esto es a nivel organizacional, sin embargo, a propósito del tema de la migración, quiero consultar cuál es la percepción de la CEDOCUD específicamente a la medida que ha anunciado el gobierno nacional respecto a migrantes que han sido expulsados desde Estados Unidos. Sin embargo, acá el gobierno nacional lo ha calificado como migrantes que se han retornado y además ha anunciado el tema de algunas compensaciones durante los próximos 3 meses de una bonificación de aproximadamente $470, de cierta manera, para poder paliar este retorno obligado, podríamos decirlo, desde Estados Unidos de parte de nuestros migrantes. A ver, ahí hay que ver 2 cosas. Y si yo migro es por varios aspectos, pero uno de los aspectos fundamentales que migran los ecuatorianos es porque aquí no hay fuentes de empleo. Entonces yo me voy a otro país para ver esa posibilidad de desarrollo mediante nuevas formas de empleo allá. Entonces esa es la necesidad que yo tengo para migrar. Pero en este momento se están expulsando los migrantes de otros países donde tienen un empleo por lo menos ya hecho de varios años y que no han podido legalizar, y que tampoco los gobiernos les ha interesado que se legalicen porque son mano de obra barata en otros países, que eso es otro de los temas también. Pueden estar bien con lo que ganan aquí, pero con lo que ganan allá deben estar en las mismas situaciones precarias que nosotros tenemos. Solo basta ver venezolanos que vienen acá, que viven en condiciones precarias y con un salario menos del salario básico. Si a nuestros ecuatorianos les pasa eso, ¿cómo retornarán acá? El presidente dice que les va a compensar. Qué contradictorio. Dicen que no hay dinero.
y tampoco hay empleo. Entonces, ¿en dónde les van a situar a los compañeros? Por más que les entreguen $400 durante 3 meses, eso no compensa la pérdida y el esfuerzo que ellos tienen, que han perdido durante años de trabajadores migrantes. Fíjense ustedes, muchos, y nuestra solidaridad con las madres, con los padres, que incluso han dejado a sus hijos allá en los Estados Unidos y en otros países por estas medidas de Trump. Es decir, ¿cómo queda la situación que esto no le resuelven los $400? Porque esto, para poder resolverse, necesita miles de dólares para ir nuevamente y ver dónde quedaron los hijos o las hijas de los compañeros que retornaron. Otra cosa es que los compañeros regresaron, como yo decía en una entrevista, con una funda y sus papeles nada más. Entonces no es que trajeron todo lo que habían ganado. Mucha gente incluso dejó enseres, ropa, propiedades que habían comprado. Es decir, es una pérdida millonaria de todos los migrantes y nuevamente se pierden las remesas que ingresaban al país, se van a reducir, que eso de alguna manera ayudaba a que se sostenga el proceso de dolarización y se sostenga también la crisis fiscal que vive el país. Entonces, estos $400 no es que es un paliativo, esto es un engaño y una demagogia que, en vez de pelear con los otros países para que se respete el sistema, el ámbito migratorio que tienen los trabajadores, y que a los trabajadores honestos que están ya trabajando les permitan seguir trabajando en esos países, se aceptan las decisiones de Trump y se actúa parecido al gobierno de Trump. O sea que ahora somos tan desarrollados que incluso subimos los aranceles a los precios de las medicinas que vienen desde México. Un absurdo total. Y se ve claramente que el gobierno no tiene ni clara el tema de lo que significa la migración o las políticas de empleo que pueden venir. Entonces, es un desastre realmente las políticas actuales del gobierno frente a la situación de los compañeros migrantes. Frente a este panorama político, coyuntural, se prevén movilizaciones este 2025, teniendo en cuenta que hemos culminado ya un proceso electoral. Sin embargo, ya hay una transición del gobierno nacional y también hay una transición en el tema de la Asamblea Nacional. Un poco, ¿qué escenario se divisa para los próximos meses, para este 2025? A mí me parece que estos escenarios se vienen reproduciendo a nivel mundial. Nuevamente vuelvo a lo global. O sea, lo que pasó en Francia, lo que pasó en Chile, es justamente una respuesta de las necesidades que no son cubiertas. Y no es que son solo convocadas por las centrales sindicales, sino que ya la gente por sí, al ver que no hay ninguna respuesta, empieza a salir a las calles. Entonces, el tema es que va a crecer la conflictividad social. La convoquemos o no la convoquemos, la conflictividad social surge. En el caso de Ecuador surge no solo por el tema de las manifestaciones, sino surge también por el endurecimiento también del tema de las medidas económicas y también por el crecimiento de la criminalidad en el país. O sea, la conflictividad social no es solo el salir a manifestaciones, sino la conflictividad social aparece en este tipo de lacras, como es la criminalidad, en donde nuestros jóvenes se ven forzados y tentados a acudir a las mafias para que de alguna manera lograr una sobrevivencia quizá paulatina o arriesgada, a coste de sus vidas o de quedar encarcelados. Pero esas son como medidas desesperadas de los ecuatorianos. Entonces, la conflictividad social significa eso: crecimiento de la pobreza, endurecimiento de las normas en contra de los trabajadores, las normas laborales, el endurecimiento de los impuestos y la crisis también de la convocatoria, lógicamente, a movilizaciones, que es desgraciadamente el único camino que va a tener. Entonces, no nos asustemos de que próximamente tengamos escenarios como el de Francia, como el de Chile, como el de Argentina aquí en el Ecuador. En Argentina recién se dio hace unos días una marcha de los LGBTI por sus derechos. Entonces, fíjense ustedes, no es que es un tema solo de Ecuador, es un tema que está sucediendo ya y que se viene en estos días, y posiblemente nosotros tengamos también que sumarnos a este tipo de movilizaciones. Según la última resolución de la Asamblea Nacional del Frente Unitario de Trabajadores, ¿cuáles fueron nuestros acuerdos? Entiendo yo que una de las resoluciones también es reactivar la movilización. Así es, por eso es que hemos estado visitando, a pesar del tema electoral, hemos estado visitando varias provincias. Hemos estado en Cuenca, estuvimos en Loja también, hemos estado en Guayaquil y justamente cumpliendo estas resoluciones para ir motivando a los compañeros y no diciéndoles vamos a salir de ganas, sino contándoles la crisis que está viviendo, y también nos dieron a conocer muchos aspectos que son cosas inverosímiles, que no sucedían antes.
nos contaban, por ejemplo, trabajadores que una empresa X había contratado maleantes para que les persigan. O sea, a ese nivel estamos llegando, es decir, a tener trabajadores, o más bien dicho, maleantes contratados por ciertos empresarios irresponsables para que persigan o amedrenten a los trabajadores. Ese nivel no teníamos antes, y ahora sí estamos teniendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Producto de la pobreza, del desempleo y el abuso de las élites económicas, que para ellos no pasa nada, porque si ustedes ven cómo económicamente han crecido las élites económicas, ellos no tienen ningún tipo de crisis, porque todo ese dinero que acumulan aquí se llevan hacia los paraísos fiscales. Y la otra es que se involucran en los negocios del petróleo, de las áreas que se quieren privatizar, para dejar en soletas al país. Yo no sé de dónde van a sacar todos los candidatos de la derecha que decían que hay que privatizar todo, de dónde van a sacar el presupuesto para la educación, para la salud, si todo el 25% sale del petróleo y el resto sale de los impuestos a la renta, del IVA, y si no hay gente que compre, no crece el IVA. Si no tenemos petróleo que vender como lo vendíamos antes para el Ecuador, entonces tampoco vamos a tener ese 25%. Entonces la crisis es dura y consideramos que sí estamos en esos análisis para empezar las movilizaciones.